Bienvenidos un dúo Mu S a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un tema que es su copyright que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a Mu. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha conquistado nuestros corazones, que nos ha hecho suspirar, reír y hasta derramar alguna lagrimilla. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a diseccionar el Fenus superíndice 3 Meno, de Met y Can, esa pareja que lucha por amor y que, dúa a dúa, nos enamora Mu S y Mu S. Antes de que empecemos a desglosar todo lo que hace a esta pareja tan especial, me gustaría pedirles un pequeño más menos o favor. Si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido de este canal, si te interesan las series turcas, los romances de ensueu más menos o y el chismecito sano, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré copyright contenido fresco y divertido. Y si ya eres parte de esta familia, pues muchísimas gracias por su apoyo. Sus likes, sus comentarios, sus compartidas, todo eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan genes de pasión superíndice 3N, romance y sobre todo, mucho carisma. Su química en pantalla es innegable, pero copyright es exactamente lo que hace que su historia sea tan cautivadora. ¿Por qué copyright los fans de todo el mundo tan obsesionados con esta pareja? La respuesta, mis amores, es mucho compleja de lo que parece a simple vista. No se trata solo de caras bonitas y una trama romántica, es una combinación superíndice 3N de factores que incluyen talento actoral, una historia bien contada, estrategias de marketing inteligentes y por supuesto, la magia intangible que surge cuando dos personas conectan de una manera especial. Para entender el Fenus superíndice 3 Meno, tenemos que remontarnos a la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama, Erkenci Quay, o Pu Jaro Madrugador, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. En esta serie, Demet interpretó superíndice 3 a Sanem, una joven show más menos adora y espontu, Nea que trabaja en una agencia de publicidad. Can por su parte dio vida a Can Divit, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado, con una vida bohemia que enamora a cualquiera. Pensemos un momento en estos personajes. Sanem es la chica de al lado, la que todos conocemos, la que tiene más menos os grandes pero a veces se siente insegura. Can es el hombre idealizado, el que vive la vida al máximo, el que parece no tener miedo a nada. El contraste entre ambos es, desde el principio, una fu superíndice 3 mula ganadora. Desde el primer capítulo, la conexión superíndice 3N entre Sanem y Can fue evidente. Su relación superíndice 3N, que comienza como una confusión superíndice 3N y un malentendido, se va transformando poco a poco en un amor profundo y verdadero. Los obstáculos que enfrentan, las intrigas que los rodean y los secretos que salen a la luz, hacen que su historia sea emocionante e impredecible. Recuerdo perfectamente el momento en que Sanem accidentalmente besa a Can a oscuras, pensando que era otro hombre. ¡Ay, el drama! La tensión superíndice 3N. La anticipación superíndice 3N. Esos momentos, mis amores, son los que nos enganchan a una serie y nos hacen invertir emocionalmente en los personajes. Y Erkenci Quay estaba repleta de ellos. Pero Mu S ayud de la trama de la serie, lo que realmente cautivó superíndice 3 al público fue la química innegable entre Demet y Can. Sus miradas, sus sonrisas, sus toques, todo irradiaba una pasión superíndice 3N que trascendió a la pantalla. Muchos fans empezaron a especular sobre si su relación superíndice 3N era real fuera de la serie, y la verdad es que la pareja nunca confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3 los rumores, lo que alimentó superíndice 3 a Mu es la fantasía de sus seguidores. Esta ambigua cuarto edad fue sin duda una estrategia muy inteligente. Dejaron que la imaginación superíndice 3N del público volara, creando un halo de misterio que solo aumentaba el interu copyright S en ellos. Y es que, seamos honestos, a Q copyright N no le gusta un buen rumor jugoso. Parte del encanto de Demet y Can radica en sus personalidades contrastantes. Demet es espontánea, divertida y muy cercana a sus fans. Su cuenta de Instagram es un reflejo de su personalidad, llena de fotos naturales, vídeos graciosos y mensajes inspiradores. Can, por otro lado, tiene un perfil reservado, pero transmite una imagen de hombre aventurero, inteligente y con una gran pasión superíndice 3N por el deporte.
Podemos ver a Demet bailando sin inhibiciones en sus historias de Instagram, compartiendo recetas de cocina o mostrando su amor por los animales. Kan, en cambio, nos muestra fotos de sus viajes, de sus entrenamientos físicos o de sus proyectos solidarios. Son dos mundos diferentes que, sin embargo, se complementan a la perfección superíndice 3N. La combinación superíndice 3N de estas dos personalidades tan diferentes, pero a la vez tan complementarias, es lo que hace que la pareja sea tan atractiva para el público. Representan un ideal de amor en el que los opuestos se atraen y se complementan mutuamente. Es la vieja historia de la chica buena que se enamora del chico malo o del espíritu libre que encuentra la estabilidad en alguien muy organizado. Son arquetipos clásicos que resuenan con nosotros porque nos vemos reflejados en ellos. Pero volviendo a Erkenci Kwai, es importante destacar que la serie no solo se centra superíndice 3 en la historia de amor entre Sanem y Kan, sino que también copyright N aborda superíndice 3 temas importantes como la importancia de perseguir tus sueños más menos os, la amistad, la familia y la superación superíndice 3N personal. Sanem lucha por convertirse en escritora, a pesar de las dudas y las presiones de su familia. Kan lucha por encontrar un equilibrio entre su vida aventurera y sus responsabilidades familiares. La serie nos muestra que todos tenemos nuestros propios desafíos y que con esfuerzo y determinación superíndice 3N, podemos superarlos. Todos estos elementos combinados con la química de los protagonistas, hicieron que la serie se convirtiera en uno con diéresis copyright sito mundial. El impacto de Erkenci Kwai fue tan grande que trascendió superíndice 3 las fronteras de Turquía y llegó superíndice 3 a pauses de todo el mundo. La serie fue doblada a múltiples idiomas y se transmitió superíndice 3 en cadenas de televisión superíndice 3N de Europa, AMU Copyright, Rica Latina y Asia. Los fans crearon comunidades online, tradujeron los capítulos a sus propios idiomas y organizaron eventos para celebrar la serie. Fue un fenómeno superíndice 3 meno global en toda regla. Y gran parte de este con diéresis copyright sito se debe, sin duda, a la química entre Demet y Kan. Después copyright S de Erkenci Kwai, tanto Demet como Kan continuaron sus carreras por separado, pero el recuerdo de su romance en pantalla sigue vivo en la mente de sus fans. Ambos han participado en otros proyectos exitosos, consolidando a UNMUN S su posición superíndice 3N como estrellas de la televisión superíndice 3N turca. Han demostrado que son mucho más que una simple pareja de moda, son actores talentosos y versatiles que tienen mucho que ofrecer. Demet, por ejemplo, ha protagonizado series como Doyduyun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y películas como Aektaktikleri, Tácticas de Amor para Netflix, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. En Doyduyun Kaderindir, Demet interpreta a una joven que se debate entre dos vidas diferentes, una en un barrio humilde y otra en una familia adinerada. Es un papel complejo y exigente que le permitió superíndice 3 mostrar su madurez como actriz. En Aektaktikleri, en cambio, Demet se luce en una comedia romántica ligera y divertida, demostrando que también copyright N tiene talento para el geu copyright Nero. Kan, por su parte, ha participado en series como By Yale, Mr. Round, y ha incursionado en el mercado internacional, protagonizando la serie italiana Viola come il mare. En By Yale, Kan interpreta a un hombre mujeriego y despreocupado que se enamora de una joven que busca el amor verdadero. Es un papel que le permitió superíndice 3 mostrar su lado divertido y seductor. En Viola come il mare, Kan interpreta a un policua que investiga crímenes junto a una periodista con un don especial. Es un papel que le permitió superíndice 3 expandir sus horizontes y trabajar en un idioma diferente. A pesar de sus proyectos individuales, los fans de Demet y Kan siguen más menos ando con una posible reunión superíndice 3N en pantalla. Las redes sociales se llenan constantemente de mensajes pidiendo una segunda temporada de Erkenci Kwai o un nuevo proyecto que los vuelva a juntar. La esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva, y la verdad es que no me extraña más menos a que en algún momento se concrete este deseo. Creo que será un gran acierto para ambos, ya que saben que tienen una base de fans muy fiel que estará dispuesta a ver cualquier cosa que hagan juntos. Pero se halló de la posibilidad de una reunión superíndice 3N, lo que realmente importa es el legado que Demet y Kan han dejado en la televisión superíndice 3N turca y en el corazón superíndice 3N de sus fans. Su historia de amor en Erkenci Kwai es un ejemplo de CEU superíndice 3 mola química en pantalla y la pasión superíndice 3N pueden traspasar la pantalla y conectar con el público de una manera profunda y significativa.
Han demostrado que el amor verdadero existe, aunque a veces sea difícil de encontrar. La lucha por amor que vivieron Sam y Mikan en la serie es un reflejo de las dificultades que muchas parejas enfrentan en la vida real. Obstáculos, secretos, malentendidos, todo esto forma parte del camino hacia el amor verdadero. Y es precisamente esta autenticidad lo que hace que la historia sea tan atractiva y relatable para el público. Nos vemos reflejados en sus problemas, en sus alegrías, en sus miedos. Y eso es lo que nos hace conectar con ellos de una manera tan profunda. Además de ese, Demet y Can han demostrado ser grandes profesionales y personas muy comprometidas con su trabajo. Su dedicación superíndice 3N y pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N son evidentes en cada uno de sus proyectos. Y esto, sumado a su carisma y simpatía, los ha convertido en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Son ejemplos a seguir para muchos ju superíndice 3 venes que su más menos han con triunfar en el mundo del espectáculo. En resumen, Dem y Can son mucho ese que una simple pareja de actores. Son un fenómeno superíndice 3 cultural que ha trascendido fronteras y que ha conquistado los corazones de millones de personas. Su historia de amor en Erkenci Kwai es un ejemplo de CEU superíndice 3 la pasión superíndice 3N, la química y la autenticidad pueden crear magia en la pantalla. Y su legado, tanto a nivel profesional como personal, seguir inspirando a sus fans por mucho tiempo. Han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión superíndice 3N turca y en el corazón superíndice 3N de todos los que hemos disfrutado de su trabajo. Ahora, para ir cerrando este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado del fenómeno superíndice 3 Demet y Can, de su química en pantalla, de su historia de amor en Erkenci Kwai, de sus personalidades contrastantes, de sus proyectos individuales y del legado que han dejado en la televisión superíndice 3N turca y en el corazón superíndice 3N de sus fans. También copyright N hemos hablado de la importancia de la autenticidad y la pasión superíndice 3N en el trabajo de un actor, y de CEU superíndice 3 esto puede conectar con el público de una manera profunda y significativa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta hablar de temas que me apasionan y compartir mis opiniones con ustedes. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su buena energía. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre Demet y Can. ¿Es su momento favorito de Erkenci Kwai? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? ¿Qué copyright otros proyectos de estos actores han disfrutado? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus deseos. No se corten. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Cada like, cada comentario, cada suscripción superíndice 3N es un pequeño más menos o empujo superíndice 3N que me anima a seguir adelante. Así que no se olviden de mostrarme su amor. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3. Chao, chao. Y recuerden, nunca dejen de show más menos ar con el amor verdadero. Besitos.